¿Cómo es eso, Daniel? Sí, se está estudiando. Bueno, los médicos, quienes han estudiado muchísimo más esta enfermedad, se han dado cuenta que tiene diferentes manifestaciones en el cuerpo, puede afectar diferentes órganos, diferentes tejidos y también el sistema nervioso central. Una de las cosas que se ha podido describir y que está relacionado con esto, y que el doctor puede dar un poquito más de luces, es que se ha estudiado que ahora el virus también tendría afinidad con otro receptor, un receptor distinto que se llama NPR1, que también podría dar entrada al sistema nervioso. Doctor, y si nos puede explicar, tu COVID ya está instalado para que usted se pueda acercar a... también, bueno, no sé si quiere con Daniel al lado, con distancia social también lo puede hacer. Se puede. Bueno, lo que vemos, uno de los síntomas habituales que sabíamos es la pérdida del sentido del olfato. Y mucha gente pensaron que se debía a una inflamación de la mucosa directa producida por el virus. Sin embargo, se ha ido estudiando que son las terminaciones nerviosas que atraviesan hacia el sistema nervioso central las que se ven afectadas, que pasan a través de la lámina cribosa. Cribosa porque tiene poritos por donde pasan las terminaciones nerviosas. Entonces se vio que el virus del coronavirus tiene un tipo de característica que es neurotrópico, o sea, que es capaz de afectar el sistema nervioso. No es lo único que genera. Ya habíamos hablado de que puede generar trombosis, isquemia y focos hemorrágicos a nivel cerebral. A nivel medular se ha descrito mielitis por coronavirus y también se han descrito síndromes posinfeccioso como el síndrome de Guillain-Barré, que provoca como una suerte de parálisis simétrica. ¿Y eso por coronavirus? Por coronavirus. ¿Puedo agregar algo? Daniel, ¿Puedo agregar algo? Por supuesto, solamente, por doctor, supuesto. para que usted ahí me complemente, porque también la OMS, y usted también había hecho mención de esto, pero vale la pena siempre recordarlo, para que usted lo tenga muy en la cabeza. Habían descrito nuevos síntomas, ¿se acuerda? Nuevos síntomas de esta enfermedad, y uno de esos tiene que ver, me imagino, directamente con esto, doctor, con los trombos, con el tema del sistema nervioso, porque decían, si usted tiene problemas para hablar o tiene problemas para moverse, también puede ser una manifestación de coronavirus. ¿Pero cómo problemas para hablar o para moverse? Claro, que la persona presenta dificultad, le cuesta una enormidad articular una frase completa, decir, y el hecho de levantarse y moverse le cuesta mucho. ¿Como ¿Pero descoordinado? eso podrían ser coágulos, doctor? ¿Producto de los coágulos o qué vendría a ser eso? Bueno, es que ahí está lo interesante. Una parte de esos síntomas, porque ese es el síntoma. Ahora, ¿qué lo causa? Pueden haber más de una causa. Una causa puede ser que se acorta el aliento. Uno ve acortado el aliento por una afección pulmonar, pero también parte de esta debilidad puede ser de origen neurológico. Doctor, pero es que quedé metida con esto del sistema nervioso central, que usted efectivamente lo corrobora. Pero ¿de qué depende que lo afecte? ¿Qué tendría que empezar a fallar o qué condiciones uno tiene que tener, o quizás ninguna, es una mala suerte, que efectivamente afecte? La verdad es que esto se ha ido recién conociendo y lo que se ha visto es que el virus tiene la capacidad de afectar y producir efectos neurológicos. Yo recuerdo lo mismo con Zika, cuando yo llevé los primeros casos a una reunión internacional que mostraba síndrome de Guillain-Barré en Zika, me miraron raro. Y la gente de la Organización Mundial de la Salud no lo tomó en cuenta. Cuando apareció la publicación francesa, ahí dijeron, bueno, esto es cierto. Y esto está ocurriendo acá en el coronavirus también. Ahora, necesitamos todavía más investigación. Se está identificando un receptor que permite la entrada específica al tejido nervioso. Ya entendemos cómo es el mecanismo. Se han juntado casos. Hay descripciones clínicas, pero necesitamos todavía más investigación para entender bien toda la fisiopatología del compromiso neurológico. ¿Y cómo se manifiesta? Porque recién nos decía, puede ser una parálisis del cuerpo, que te cuesta moverte, levantarte, pero ¿qué más uno podría sentir para tratar de detectar algo que uno probablemente jamás lo va a asociar al coronavirus? Es que la descripción de casos, hay un artículo muy interesante donde ven toda la constelación de síntomas neurológicos del coronavirus y pasan desde simplemente una apatía hasta el delirio
personas que han tenido coronavirus y que producto de su tratamiento, lo pensamos que puede tener que ver con los medicamentos que se usan, presentan pensamiento descoordinado posterior a esto, a accidentes vasculares de tipo isquémico, algunos tienen infarto, algunos tienen transformación hemorrágica. Pero eso provoca que yo hable mal, por ejemplo, que se me... La persona puede tener un trabe la brusco lengua. compromiso neurológico con compromiso de conciencia y en forma brusca. Puede tener debilidad para movilizarse. Puede tener pérdida de fuerzas y de ánimo. O sea, el espectro de síntomas Es amplio. Pero es si vamos en amplio. el habla. Doctor, Mire, sí. el Mario, yo quería preguntarle por el habla. El habla es que me pongo a tartamudear, me preguntan y me demoro en responder. ¿Cuándo me empiezo a alertar? La verdad es que si la persona tiene alteraciones del lenguaje, dificultad para articular frases completas, ya es un síntoma en el que hay que estar alerta. Y si esto además es en un periodo epidémico y aparecen otros síntomas, por ejemplo fiebre, puede aparecer dificultad respiratoria, uno debe sospechar en la enfermedad. Es que Ojo que son síntomas bien inespecíficos, Sí. que podrían es que por ser de eso, otra cosa. por eso me gustaría que los detallara y los describiera bien, doctor, porque da la sensación que cuando alguien presenta este cuadro tiene que ir inmediatamente a algún recinto hospitalario. Entonces, díganos, ¿es por ejemplo que hablan como alguien cuando está borracho? ¿O por ejemplo que se le olvida las palabras? ¿O que le cuesta pronunciar las palabras para que lo vaya detallando? A ver, lo más frecuente que hemos visto nosotros es la persona que, propio del el compromiso respiratorio, tiene dificultad para hablar. Y Sí. eso ustedes mismos, cuando han habido personas que han dado su testimonio sobre la enfermedad, lo han visto. Como la Tania o la La diputada. Tania, por ejemplo, o la diputada. Y eso claramente corresponde a una dificultad, pero que es de origen Ya, pero respiratorio. un cansancio sin subir escalera. Sin subir escalera. Eso o es sea, la en diferencia. reposo, sentada en una silla, cómodamente. No es que uno suba una escalera o camine una cuadra y se cansa. No, esto es estando en reposo, sentadito, le falta el aire. Ahí queda. Perfecto. Que es lógico que uno, si ha subido 4 pisos en escalera, llegue con la respiración más corta, pero si está sentado en su casa, como eso es raro. Pero y eso es tiene- pulmón. Pero en el tema del habla, perdone que me quede metido en el tema del habla, pero hoy día uno que anda estresado, todos los chilenos estamos medio estresados, se te olvida las palabras, eso es parte del estrés. ¿Cómo hago la diferencia si es coronavirus o estrés? Lo que ocurre es que si uno tiene en estos momentos estamos aprendiendo a identificar las manifestaciones neurológicas. Hay algunas que son muy específicas y fáciles de asociar con esto, como la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, que no es solo una cosa de la mucosa de la nariz y de la lengua, sino de terminaciones nerviosas. Todos los días agarro café. también. ¿no? Entonces, si uno pierde el olfato, ¿no es cierto? Que yo cuando llego a mi casa veo a mi perro y lo huelo, y si huele mal como de costumbre, Está bien, estoy está sano. tranquilo. En algunos países incluso le acercan sustancias olorosas a las personas para probar Como el cómo está café. su olfato, como el café. ¿Te das cuenta? Daniel, tú querías... Sí, lo que pasa es que yo creo que también es muy interesante, Nacho, doctor, que estos síntomas que estamos hablando de la dificultad para hablar, por ejemplo, de formar una idea, de moverse, estos no son síntomas que van a venir solos, por lo tanto, tampoco hay que pasarse quizás la idea o ser paranoico, oye, me cuesta terminar una oración, tengo coronavirus. No, estos son síntomas que en general son menos frecuentes y van asociados a otros. Por lo tanto, yo tengo aquí el teléfono y fui directamente a la fuente para que lo recordemos. Es muy interesante. ¿Qué dice la OMS? ¿Qué dice la OMS respecto de esto? Los síntomas más comunes que si se asocian a lo que hablamos puede ser preocupante son la tos seca, la fiebre y el cansancio. Y hay unos que son un poco menos frecuentes, pero que también son interesantes. Fuimos a la fuente directa aquí en la OMS, lo estoy leyendo. Dice, dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, lo sabemos. Interesante, la conjuntivitis, el dolor de garganta, Lo la había dicho el diarrea, doctor eso. la diarrea que da también en varios casos, la pérdida del gusto y el olfato, que decía el doctor, y también cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Pero ahora voy a empezar a Esos hablar. son los síntomas, ¿Y esos a son qué los síntomas color?
más descritos por la OMS. Un poco menos frecuentes podrían ser este cansancio, esta dificultad para moverse y también para hablar. Pero como decía bien el doctor, no es que si a usted le cueste hablar o le cueste moverse un poquitito sea inmediatamente esto, no. Debería ir asociado a un cuadro mayor con otros síntomas. Igual Eso buena es la lo pregunta de que- la María. ¿Qué color me van a cambiar los dedos? No, es que en las manifestaciones de los dedos hay amplias variaciones. Una de las que se ve con frecuencia es la aparición de lo conocido como el eritema pernio, el sabañón. Sabañón, sí. La Ah, pero eso es colorado. aparición de sabañones, ¿no es cierto?, puede estar asociado al virus. Oye, que es doctor, una de las perdone, cosas. que ha confundido muchísimo porque esto también está asociado al frío. Sí, Exacto. claro. Entonces, muchas mamás se han preocupado por los niños que tienen sabañones. Yo estaba revisando preguntas que le hacían a usted a través de Twitter. Mi hijo tiene sabañones, ¿tendrá coronavirus? Eso puede ser si además tiene el resto de los síntomas, o sea, ha presentado pérdida del olfato o ha presentado fiebre, ha presentado tos, puede ser. No es el primero. Diarrea. Y lo o otro pueden conjuntivitis. aparecer como manchitas moradas. No es menor lo que dice el Gino de los niños, ¿ah? Porque, ojo, en Estados Unidos y en Europa se ha reportado un problema específicamente con los niños, justamente con estas manifestaciones cutáneas en los dedos de los pies, sobre todo, y que se había hablado de que podía ser el síndrome de Kawasaki, pero que se Exacto. descartó. Exacto. Entonces, específicamente en esta pandemia, se ha visto algunas alteraciones de microvascular, de arteria pequeñita, y en los niños se vio un cuadro que se pensaba que podía estar originado por el coronavirus, específicamente en niños. Pero en general en población, cuando uno ve síntomas de coronavirus, aparición de sabañones que no estaban antes, que aparecen ahora, aparición de manchitas así como moraditas en la piel, Pero no es el único síntoma. No. Entonces. no es el único síntoma con frecuencia. La conjuntivitis, por ejemplo, poca gente lo relaciona con el coronavirus, que se ponga el ojo rojo. Ojo que eso también puede comenzar por ahí. Recuerden Sí. que el primer caso que se detectó en China fue a partir de una conjuntivitis más otros Mira, síntomas. Claro, Exacto, mira, que es relativamente nuevo. Integramos también al doctor Gustavo Valderrama, jefe también de pediatría de la clínica de urgencia pediátrica de la clínica Dávila. Doctor, ¿cómo ¿Cómo está? está, doctor? Para que también se sume a esta buenos conversación, días. porque estamos hablando de síntomas relativamente nuevos. Ya habíamos hablado algo como de los sabañones, pero dicen niños también con pintitas moradas, el doctor, que son síntomas relativamente nuevos y que podrían confundirse con el frío del invierno. Como decía el doctor y mencionaban, siempre en este tipo de enfermedades y sobre todo en las enfermedades nuevas, hay que ver los síntomas más frecuentes, ¿ya? Las enfermedades virales en particular son muy afines a generar cosas raras, ¿ya? Pero no hay que quedarse en los porcentajes menores, hay que quedarse en la sintomatología mayor. ¿Qué ¿ya? ha visto usted en los niños? Mira, básicamente, nosotros los pediatras estamos viviendo una situación bastante compleja actualmente, ¿ya? Prácticamente los niños, en épocas anteriores ustedes hablaban de campañas de invierno, Sí. ¿ya? Las campañas de invierno prácticamente desaparecieron. Virus circulantes como virus influenza, sinciciales o cosas por el estilo, prácticamente están en cifras Pocaso. nulas, ¿ya? Muy poco, ¿ya? Qué bueno. Afortunadamente, porque Sí. no podríamos Sí, claro. soportar una campaña de invierno, Tal además de una epidemia como el COVID. Ahora, afortunadamente, en el mundo pediátrico, el coronavirus afecta en menor grado, pero hay que tener cuidado. Eso es un al hecho ya, respecto. doctor. Es un hecho que afecta en mucho menor grado porque últimamente salieron esas estadísticas que hay como cerca de 300 niños contagiados y algunos han dicho, no, primero no afectaba, ahora sí les afecta. O sea, afecta en menor grado en cuanto a sintomatología, ¿ya? Pero de cada 100 niños, hay 6 niños, un 6%, que sí se puede ver afectado y en forma grave, ¿ya? Este 6% Igual es es. candidato también a hacer neumonias, insuficiencias Ah. respiratorias. Y dentro de la evolución propia de la neumonía, la insuficiencia respiratoria, se pueden encontrar otras cosas anexas, mucho más raras, que dependen de la diseminación hematógena, o sea, cómo se disemina el virus
a través de la sangre y hacia qué sector llega. Porque este virus falta mucho estudio, falta mucho enlace de proteínas Sí, claro. con distintos lugares y proteínas distintas que hay en distintos sectores de cada órgano del cuerpo. Entonces, no está claro por qué genera hemorragias acá o trombos claro. acá. Y depende el trombo en qué sector se va a localizar. Por ejemplo, ustedes mencionaban dificultad para el habla. Sí, podría ocurrir, pero también podría ocurrir que se manifieste a nivel del cerebelo y con alteración de la marcha, que caminen con los pies medios abiertos o medio como borrachito, como ustedes mencionaban. Pero depende mucho del sector neurológico que se ve afectado, los síntomas que vamos a tener. Exacto. Recordando que el cerebro es un verdadero computador. Dependiendo del programa que falla, depende del área, es digamos. el Claro. síntoma que vemos. ¿ya? Ahora, pero realmente yo creo que no hay que quedarse en los síntomas menores y hay que quedarse en los síntomas mayores, ¿ya? Que son, como mencionaban, la pérdida de olfato, que en pediatría es muy difícil de evaluar. Claro, que esos son los En principales. niños y nos mayores te quedamos van a con decir. eso. Pero la presencia de fiebre, la presencia de tos seca, la presencia de decaimiento. ¿ya? Hay pregunta para el doctor y Valderrama. síntomas digestivos como la aparición de diarrea o cólicos abdominales. Sí, tenemos muchas preguntas en redes sociales también para usted, doctor. Vamos a seguir hablando de eso, pero sobre todo de cifras, ponga mucha atención, bien preocupantes, porque en la región metropolitana, 1 de cada 58 personas contagiadas de COVID pierde la vida. Y eso ha aumentado la tasa de letalidad en nuestro país. ¿Por qué? Se los preguntamos a la vuelta a la pausa.